Hola a todos, sexto año, ¿cómo están? Espero que este repaso para el segundo parcial les sirva de ayuda y de recapitulación de todo lo que hemos trabajado hasta el momento. En primer lugar, lo que van a tener en el parcial, aparte de un fragmento para determinar narrador y género, como habíamos hecho en el primer parcial, van a tener que vincular la figura de Juan Manuel de Rosas con la alegoría. Para eso habíamos trabajado textos literarios como Facundo de Sarmiento, que habíamos visto un par de fragmentos, Martín Fierro de José Hernández, que también habíamos visto tres cantos, y los cuentos El fin y biografía de Tadeo Isidoro Cruz de Borges. Ahí hemos trabajado, ustedes estos tres textos los tenían que leer de tarea y los íbamos comentando en las clases. Por último, de Juan Manuel de Rosas lo que entra es estos tres textos críticos, Feynman, Schittrick y Piglia, que son tres textos que hablan del Facundo y del Matadero. Esto por un lado, esto es lo que entra en el parcial con respecto a Juan Manuel de Rosas. Van a tener que leer los tres textos literarios, los fragmentos de los tres textos literarios y además los tres textos críticos. Y van a tener que vincular los críticos con los literarios como habíamos hecho ya para el primer parcial y como hemos trabajado durante este cuatrimestre. Además se suma la figura de Juan Domingo Perón, que lo habíamos visto a través de tres cuentos. El de Cortázar, que era Casa Tomada, el de Rossenmayer, que era Cabecita Negra, y el de Walsh, que era Esa Mujer. Ustedes van a tener que vincular esos tres textos literarios con esos tres textos críticos que figuran abajo. El de Grimson, el de Brena y el de Hernáiz. Lo mismo que con Juan Manuel de Rosas, que van a tener que hacer vincular teoría y literatura. Tienen en un punto vínculo de vuelta con texto literario y texto crítico. Van a tener que justificar una frase, tanto para Perón como para Rosas. Van a tener que justificar una frase a partir de la teoría crítica y de la literatura. Ahora lo que me gustaría es adentrarnos un poco en la figura de Perón, que es algo que nos ha quedado pendiente, pero que igualmente ustedes tenían que ir trabajando y tenían que ir viendo a partir de las actividades que hemos hecho en clase, ¿sí? No estaban solos en las clases, siempre tuvieron espacio para preguntar, siempre tuvieron espacio para que podamos intercambiar opiniones respecto a la literatura y cómo en la literatura se pueden ver estas cuestiones que vamos a observar ahora en esta mini video. Bien, en primer lugar habíamos leído Casa Tomada de Julio Cortázar, que es un cuento donde tenemos la figura de dos hermanos que están ocupando una casa y no sabemos bien qué es lo que sucede hacia el interior. Todo está tomado como muy resguardado, es todo muy oculto, así que no tenemos una certeza de qué es exactamente el significado, cuál es el significado de este cuento, pero que al principio se nos presenta una pareja de hermanos que parecería algo como incestuoso, ya que ninguno de los dos tiene pareja y viven entre ellos y su rutina es ellos. Entonces, llega un momento en que empiezan como a tomar la casa en la que viven, empiezan fuerzas que no conocemos a tomar la casa. Bueno, esto puede tener varias lecturas, como las 6 que les pongo a continuación. Que los dos hermanos estén muertos y que esa casa tomada sea que vendieron la casa y hay seres humanos vivos entrando. Una explicación sobrenatural que sería que existen los fantasmas verdaderamente y que están tomando esos fantasmas
a los hermanos, una especie de esquizofrenia. Otra lectura más racional, donde se ve eso de la liberación como vinculada a la mirada, a la lectura número 4, que es la libertad, la expulsión, el liberarse de esa casa familiar, ¿sí? Que representa justamente esta seguridad, los recuerdos, ¿sí? La familia. Una quinta lectura, que es la lectura religiosa, donde los dos hermanos se verían como Adán y Eva y son expulsados del paraíso. Y una última, donde sería la lectura política, que es específicamente esto de el peronismo, cómo el ascenso de Perón al poder fue desterrando a la clase media y a la clase alta para ir dándole lugar a la clase baja, a los más vulnerables, a los más pobres. Habíamos visto también el cuento de Cabecita Negra de Germán Rosenmayer, que se publica en 1961, y la particularidad de este cuento es que se deja indirectamente una crítica hacia los antiperonistas. ¿Por qué? Porque durante esa época se criticaba mucho la figura de Perón, de la sociedad a la que apañaba, a la que protegía. Y a su vez, cuando este cuento surge, cuando este cuento se publica, se da en el lugar de la Revolución Libertadora, donde el golpe militar había prohibido la mención tanto de Perón como de Eva. Entonces, por eso tampoco se ve mucho las referencias peronistas, ¿sí? Más allá de, bueno, estos son los que se lavaron los pies en la plaza, o estos que los discrimina, ¿no? El señor Lanari cuando hace sus descripciones tanto del policía como de la mujer que se encuentra, ¿sí? Entonces ahí se hace como esa distinción entre los antiperonistas, que sería el señor Lanari, y los peronistas, que sería el policía y la mujer que se encuentra en la calle. Por último, habíamos leído Esa mujer de Rodolfo Walsh, donde de vuelta se repite esto del ocultamiento. ¿Por qué? Porque el cuento se publica en 1966, de vuelta con todo lo anterior, con lo de la Revolución Libertadora, y tampoco se da a entender que ese cuerpo en realidad el que falta es el de Eva Perón. ¿Por qué? Porque el trasfondo es como Rodolfo Walsh, periodista, hace una entrevista a un coronel de las Fuerzas Armadas y le pregunta sobre qué pasó, por qué está secuestrado el cuerpo de Evita. Entonces, como de vuelta no se podían mencionar tanto a Perón como a Eva, se le dice esa mujer, ese cuerpo, ¿sí? Y se lo va describiendo. En el cuento se lo describe como la que ayudaba a los pobres, ¿sí? Ahora es mía, ¿sí? Hay varias frases que nosotros habíamos trabajado con las actividades, hay varias frases que nos dan a entender que ese cuerpo en realidad era el cuerpo de Eva Perón y cómo los mismos revolucionarios de la Revolución Libertadora secuestran el cuerpo de Eva, que ya obviamente había fallecido, entonces se va ocultando estas cuestiones. Bien, esto es todo lo que habíamos visto de peronismo, no hay mucho más, es la explicación de los cuentos y ver cómo los cuentos se van relacionando entre sí. Entonces tenemos, de vuelta, si quieren hacerle captura a esta diapositiva, junto con esta, también no tengo problema. No les voy a tomar otra cosa que no esté en estas dos diapositivas, tanto en la de Rosas como en la de Perón, y no les voy a tomar algo que no hayamos trabajado, ¿sí? Todo lo hemos trabajado en las clases, más allá de que hayan estado o no con compañía mía, porque las últimas clases las habíamos hecho de espacio para que ustedes puedan revisar la monografía, que era algo que también nos interesa a partir de esto. Además, ustedes tienen que acostumbrarse a ser más liberales, ¿sí? Más liberales en el sentido de que tienen que trabajar por su cuenta, porque ya el año que viene van a pasar a la universidad y esto no es que el profesor los va a estar acompañando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, lo que estoy tratando es que ustedes se liberen y vayan tomando riendas del estudio, de cómo estudiar, de cómo me siento a leer un texto, a resaltar, que eso son cosas que ya habíamos trabajado ya a principio de año, ¿sí? Bien,
Sin más, les dejo este video. Cualquier cosa me pueden escribir al mail, me pueden escribir también por Campus. Bien. Bueno, que tengan una linda tarde, mañana, noche, en el momento que estén mirando este video. Nos vemos el martes en el horario del parcial.